Bien, hermanos, bienvenidos todos a la casa de Dios, y de verdad que es un gozo, es una alegría estar ahí con ustedes, compartir con ustedes hoy la palabra de Dios. Pero antes quisiera que inclináramos nuestro rostro y hagamos una oración para nuestro Dios. Amén. Vamos a orar. Cariñoso Dios y amante Padre, en este momento, una vez más, queremos colocarnos en tus manos. Queremos rogarte de tu presencia, Señor. Queremos suplicarte que nos dirijas a estudiar tu palabra. Y, Señor, que tú puedas grabar lo que tú quieres enseñarnos a cada uno de nosotros en nuestros corazones. Pero lo más importante, Señor, que nos puedas llevar a practicarlo y a vivirlo como hijos tuyos, que caminamos hacia la patria celestial. Gracias por tu amor, gracias por tu compañía y gracias, mi Dios, por tu dirección. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Bien, hermanos, ¿cuántos de ustedes conocen y saben o están desarrollando el programa de Reavivados por su palabra? Yo personalmente no sé, lo escuché al comienzo y como que no me llamó la atención y como que no quise hacerlo, pero desde hace un tiempo lo estoy haciendo y de verdad que es una bendición estudiar todos los días un capítulo de la palabra de Dios. A veces por circunstancias, no sé, no alcanzo a estudiar el capítulo y al otro día tengo que estudiar dos. Pero ahí voy. Y el capítulo que era para el día de hoy era el capítulo 19 de Primera de Reyes. El capítulo 19 de Primera de Reyes. Y el título que traía ahí el capítulo era Elías huye a Oreb. ¿Elías huye a dónde? A Oreb. Y hermanos, los que conocemos de la historia de Elías, nos parece este título ahí que tiene este capítulo, nos parece como contradictorio a la vida de Elías, ¿cierto? Sí. Porque ¿por qué recordamos a Elías? Valiente. Por un hombre valiente, ¿cierto? Un hombre que no tuvo temor de enfrentar a ¿cuántos sacerdotes? 400. A 400 y a 300, 700 sacerdotes. Un hombre que no tuvo temor de pararse al frente del rey. Un rey que se había apartado de los caminos de Dios y decirle: Rey, de cierto le digo que en este país no va a caer una gota de agua hasta que yo lo diga. Desafiar al rey. Desafiar a un rey, a una reina que proponía un culto pagano, y él va y se presenta como el representante del Dios Altísimo, dice él, en cuya presencia estoy. Se presenta como un siervo de Dios en la presencia de Dios ante este rey. Eso será una persona, uno dice por ahí popularmente, ¿quiénes son los que huyen? Los cobardes, ¿cierto? Dice que son los que huyen. Pues yo a veces diría que los inteligentes, pero bueno, los cobardes son los que huyen, ¿cierto? Pero Elías cobarde, ¿cierto? Esos actos de Elías que nosotros recordamos son actos que valientes, son actos de fortaleza, de un hombre que no le temía nada, ni siquiera al rey, desafía la autoridad. Pero ¿por qué huyó Elías? Dice que Elías le dijo al rey que no iba a llover, y efectivamente, ¿qué pasó? No llovió. Fue la sequía tan grande que afectó todo ese país, que aún hasta el mismo Elías, porque dice que Elías fue sustentado allí junto a un arroyo, ¿cierto? Sí. Que allí tomaban agua del arroyo, y ¿quién le traía la comida? Cuervos. Los cuervos le traían la comida. Pero fue tanta la sequía que hasta el arroyito se le secó a Elías. Y de ahí tuvo que, ¿qué? Tuvo que también
desplazarse a otro lugar. Y Dios allí le mostró a dónde tenía que ir. Y fue donde una viuda. Y allí donde esa viuda, ¿qué pasó? Fue sustentado por un tiempo, ¿cierto? A él y la viuda de una manera milagrosa. De una manera milagrosa. Llegado el momento, Elías, ¿qué tuvo que hacer? El Señor le dijo, preséntate ante ¿qué? Ante el rey. Y nosotros sabemos que el rey estaba buscando a Elías, ¿cierto? Lo estaba buscando para que orara, para que lloviera. Lo estaba buscando para decirle, oiga, ¿de verdad que usted sí es el siervo de Dios? Porque usted dijo que no llovía y no llovió. ¿Para qué estaba buscando el rey Elías? Estaba buscándolo para matarlo. Y Dios ahora le dice que vaya, preséntese ante el rey. ¿Y qué hizo Elías? Fue y se presentó. ¿Eso es ser cobarde? Fue y se presentó. ¿Y qué le dijo Elías? El rey le reclamó. El rey quizás se enojó. La Biblia de pronto no describe puntualmente lo que allí pasó, pero yo creo que esa conversación no fue muy amena. Yo creo que el rey no venía muy contento, ¿cierto? Yo creo que no trató en los mejores términos Elías, pero Elías, que iba con la autoridad de Dios, supo manejar la circunstancia y convenció al rey de que reuniera al pueblo en el monte Carmelo. Y allí hubo una gran convocación. Llegó muchas personas de Israel. Llegaron los sacerdotes de Acera, de Baal. Y allí Elías los desafió. Un hombre contra ¿cuántos? Contra 700. Eso no es de cobardes. Y allí los desafió y nosotros conocemos bien la historia que pasó. El Señor se manifestó de una manera milagrosa, de una manera poderosa ante la oración de Elías. Ante la oración de un hombre que lo puso sobre todas las cosas, ¿puso a quién? A Dios. Y aquí, hermanos, hay una enseñanza para nosotros. ¿Será que Dios puede manifestarse de la misma manera en mi vida y en su vida, mis queridos hermanos? ¿Qué espera Dios de nosotros? Dios puede. Dios no solo puede, sino que está ansioso de hacerlo. Pero Él lo único que espera es que haya en nosotros la disposición que hubo en Elías. Que haya en nosotros el tipo de fe que hubo en ¿quién? En Elías. Elías no le importó que se enfrentaba al rey. Elías no le importó que se enfrentaba a la esposa del rey, esa reina que era potente, ¿cierto? Jezabel, que era dura, ¿cierto? Porque acá, pues, hacía caso, así nos pasa a varios, ¿cierto, hermano? No, aprendemos a hacer caso y para llevarla bien. Pero Elías no tuvo temor, sino que Elías, ¿qué? Fue allí porque él estaba seguro de que estaba en la presencia de Dios. ¿Saben, hermanos? ¿Cuán diferente fuera la vida de nosotros si estuviéramos seguros de eso? En esos momentos en que tenemos dudas, en esos momentos en que tenemos problemas, dificultades, y nosotros entramos a pensar, ¿y será que sí? ¿Y será que esto sí es para mí? ¿Y será que esto sí se me va a dar? Y comenzamos a dudar, pero se nos olvida de que estamos en la presencia de ¿quién? Del Dios Altísimo. Elías fue allí, tuvo esa gran victoria, el Señor se manifestó. Dice que Elías destruyó a estos 700 profetas paganos. Yo creo que Elías era muy valiente porque estaba poseído por Dios, imbuido de la presencia del Espíritu Santo, y eso lo llevó a ser un hombre valiente. Pero ¿qué pasó más adelante? Ahora de que hubo esta gran victoria, el rey, un hombre, yo veo en acá
Yo no sé, no pretendo ser psicólogo aquí delante de una psicóloga, pero yo veo en acá un hombre de un temperamento débil. Un hombre que, ¿cierto? O sea, él dependía mucho de lo que le dijeran. Él no era un hombre de decisiones firmes. Él era un hombre como débil, ¿cierto? Y allí entonces ahora él estuvo a lo que Elías le dijera. Pero sabe, hermanos, yo pienso que no es culpa de acá. Es en la lucha de un cristiano cuando sabe las cosas de Dios y se da cuenta que está haciendo las cosas que no debe estar haciendo. Se nos dificulta tomar ¿qué? Decisiones. No somos capaces, somos débiles, nos vamos para aquí, vamos para allá. Eso le pasaba acá. Era un hombre que allí entonces él se sometió a lo que le dijera Elías. Entonces ahora Elías le dijo, oremos. Y Elías, estén aquí, yo voy a ir a orar. Elías fue y oró al monte, esperen aquí. Acá esperó. Era el rey, pero ahí estaba, esperó. Elías fue y oró. Y hermanos, cuando un hijo de Dios ora, ¿qué pasa? Dice el coro, suceden cosas que maravillosas. Dice que Elías oró y el siervo lo envió allí a que mirara hacia el mar y mirara a ver si veía alguna nube. Imagínense, 3 años y medio sin llover. ¿Cómo estaría ese cielo? Despejado. Y ese hombre le miraba y no se ve nada. Elías volvía y oraba. 5 veces y el hombre fue y miró. Hermanos, ¿cuántas veces hemos estado orando por algo? ¿Y a la cuántas descansamos? Pues a la primera, si acaso a la segunda, y nos cansamos. Llegan 6 veces y Elías vuelve y lo manda, y ya el criado ve un gran nubarrón, ¿cierto? ¿Qué vio el criado? Dice que vio una pequeña nube como la palma de la ¿qué? De la mano. Y salió y le dijo a Elías. ¿Y qué hizo Elías? ¿Siguió orando para ver una más grande? Elías sabía que Dios de lo pequeño, de lo poquito hace ¿qué? Salió corriendo Elías y le dijo a Acab, súbase a su carro y váyase hacia Samaria, porque ¿qué? Viene una gran tempestad, para que no te agarre la lluvia por el camino. Y entonces Elías, el rey se sube, Elías corre, y qué valiente ese hombre, corre delante del carro del rey, va corriendo allí con todo, y dice que caía el agua y Elías que corría, y el rey llegó seguro a su palacio, y llega el rey a contarle a su esposa todo lo que había pasado. Ese rey venía que no sabía ni qué era lo que había pasado, y va y le cuenta a la esposa. Y entonces, ¿qué dice Jezabel? Versículo 1 del capítulo 19. Acab dio a Jezabel la noticia de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Versículo 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero para decirle: traigan los dioses sobre mí el peor de los castigos, si mañana a esta hora no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Tremendo, ¿cierto? Esta mujer ahora manifiesta una ¿qué? Una gran amenaza contra ¿quién? Contra Elías. Pero nosotros sabemos que Elías es un hombre valiente. ¿Qué va a hacer Elías? Enfrentar, eso esperaríamos. Pero ¿qué hizo Elías? Versículo 3. Viendo Elías el peligro que hizo, se levantó. ¿Y qué hizo Elías? Se levantó y se fue para salvar su vida. Al llegar a Berseba, que está en Judá, dejó allí a su criado, y luego de caminar todo un día por el desierto, fue a sentarse debajo de un enebro. Entonces se deseó la muerte y dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Quítame
tremendo, hermanos, y lo hablábamos ahorita en la lección. Cuán vulnerables somos nosotros los seres humanos. Y cuánto en un momento cambiamos de ser los valientes a ser los ¿qué? Los más débiles, los más cobardes. Tremendo, ¿cierto? Veníamos mirando y repasando la valentía de Elías. Pero ahorita, ¿qué lo lleva a él? Hermanos, ¿esto qué quiere decir? Que por más cristianos que nosotros seamos, por más siervos de Dios, por más siervos de Dios que seamos, viene un momento de ¿qué? De lucha. Y el Salmo 23, hace unos días escuchaba una predicación del Salmo 23. Quizás había escuchado muchas, pero me gustaba esta porque nos llevaba a reflexionar que debemos apropiarnos y debemos vivir el Salmo 23. Que el Salmo 23 fue hecho no para... fue hecho para que nosotros se lo reclamemos a Dios como una maravillosa promesa. Y en una parte del Salmo 23 dice que el Señor estará con nosotros cuando pasemos por el valle de la ¿qué? De la sombra de muerte. Y miren qué interesante. Elías estaba pasando por el valle de ¿qué? De la sombra de muerte. Y sabe, hermanos, lo más triste de esto es que cuando nosotros pasamos por ese valle de la sombra de muerte, se nos tiende a olvidar en la presencia de quien estamos. Elías, cuando por primera vez se presentó ante Acab y Jezabel ahí al lado, no tuvo temor porque iba consciente de que estaba en la presencia de ¿quién? De Dios. Elías, yo me imagino a Elías orando allí cuando salió de donde la viuda que recibió la orden, vaya, preséntese ante el rey. Yo me imagino la oración que hizo Elías y él fue seguro. Pero saben, hermanos, qué peligroso es para un cristiano cuando cree que está haciendo las cosas bien. Qué peligroso es para un cristiano cuando cree que está en lo correcto. Porque Elías allí en el monte de Carmelo recibió la aprobación de Dios y él estaba seguro de que estaba haciendo lo que lo correcto. Por eso enfrentó a estos 700 hombres, los destruyó. Y ahora, cuando va y ora y ve que el Señor responde su oración, ¿qué más seguridad de que está en lo correcto? Por eso él huye, él corre delante del carro del rey. Porque él está seguro que está haciendo lo que lo correcto. Por eso el Señor en su palabra a través del apóstol Pedro nos dice: el que piense estar firme, ¿qué dice? Mire que no caiga. Porque sabe, hermanos, eso es peligroso. Por eso nosotros cada día, y me gustaba la oración que decía la hermana aquí hace un momento, cuando decía que el Espíritu Santo pueda tomar posesión de nosotros, no cada 8 días, no en momentos especiales, sino que eso debe ser ¿qué? Diario, cada momento, en cada instante, mis queridos hermanos. Nosotros como cristianos debemos estar buscando la ¿qué? La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque esa es la única seguridad que tenemos, hermanos. Porque cuando estamos con el Espíritu Santo, somos los más valientes. Dice la palabra de Dios que cuando un cristiano se arrodilla para orar, puede Satanás convocar a todas sus huestes angelicales y él mismo venir, y no pueden tocar al cristiano porque está de rodillas delante de la presencia de Dios. Tremendo, ¿cierto? Tremendo eso. Cuando nosotros estamos dependiendo, cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, somos valientes. Pero en el momento en que nosotros pretendemos saber las cosas, en el momento en que nosotros hacemos las cosas por nuestra manera, somos los más pequeñitos y los más grandes cobardes. Lo que le pasó a Elías.
Quizás en ese momento él no hizo la oración que hizo allí antes de irse a enfrentar al rey. Quizás en ese momento no hizo la oración que hizo al lado del altar, sino que él pretendía que como ya había hecho eso, Dios o que allí ya algo iba a pasar y por eso, entonces él salió ¿qué? Corriendo. ¿Y ahora qué va a pasar? Y salió, dice, para salvar su ¿qué? Para salvar su vida. Y tremendo, hermanos. Es que analicemos. Acab era rey de quién, de Judá o de Israel. Acab era rey de Israel. Ese era el reino del norte. Y Samaria estaba allí en el reino del norte, a donde cerca que llegó quién, Elías. Y dice en el versículo 3 que Elías, viendo el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y al llegar a Beerseba, que está en donde, en Judá, salió del reino. Imagínense lo que corrió, o sea, tuvo miedo. Corrió, huyó al otro país. Digamos, de aquí estamos aquí en Toledo, nos pasamos allí por el páramo de Samaria y llegamos a Venezuela. Allá estaba Elías huyendo. Tremendo el susto que llevaba, ¿no? Tremendo el susto que llevaba. Y allí estaba huyendo. Dice que allí dejó al criado y él todavía siguió ¿qué? Dice que él siguió caminando todo un día más por el desierto. O sea, no contento que yo esté en otro país, todavía se fue más. Se adentró más, huyó al desierto. Porque el miedo era grande. Y estando allí, dice que se sentó debajo de un árbol y deseó ¿qué? La muerte. Deseó la muerte. Pero mi Dios, en esos momentos de lucha, ¿qué hace con nosotros? Nos conforta, nos da aliento. Versículo 5. Y echándose debajo del enebro, ¿qué pasó? Se quedó dormido. Eso tiende a pasar. El cansancio, la depresión, la angustia que llevaba allí, lo llevó a ¿qué? A quedarse allí dormido, sin fuerzas para seguir. Pero ¿qué pasó? Dice, pero un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. En el desierto, en donde estaba por allí en la plena soledad. Y el ángel le dice, ¿qué? Levántate y ¿qué? Y come. Miró y ¿qué? Y vio a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de ¿qué? Agua. De agua. Comió y ¿qué pasó? Volvió a dormir. Bebió y volvió a dormirse. Tremendo, ¿cierto, hermanos? ¿Sabe, hermanos? A veces nosotros los seres humanos somos a veces como curiosos, chistosos, digámoslo de alguna manera. El Señor está orando a favor de nosotros y nosotros muchas veces no nos damos cuenta y hacemos cosas interesantes. Y quiero traer alguna historia que la conocemos mucho, que es la historia de Balaam cuando iba en la asna allí, ¿cierto? Sí. La asna dice que le hizo maltratar la pierna contra el muro del camino. ¿Y qué hizo Balaam? Agarró a golpes esa pobre asna, ¿cierto? ¿Y qué hizo la asna? Le preguntó, ¿por qué me persigues? ¿Usted se imagina, hermanos? ¿Usted se imagina ir a caballo? Hermano, usted ir a caballo, en un caballo, y el caballo lo voltea a mirar y le habla, ¿usted qué hace? Quedan asombrados. No, hermano, yo me bajo sin escalera y ahí, ¡corra! Claro, qué susto tan tremendo que el caballo le hable. Pero Balaam, ¿qué hace? En la ceguedad que lleva, en la terquedad que lleva, llega. El problema es que usted no se mueve, ¿cierto? Y viene a contender con el asna. ¿Ah? No. Sí, ¿no se han puesto a pensar en eso, hermanos? Mire, a veces las cosas sin sentido que nosotros hacemos cuando estamos en medio y ensordecidos mirándonos a quién, a nosotros mismos.
Elías se miró a sí mismo. Elías se miró a sí mismo y no fue consciente. En medio de ese desierto, ¿de dónde salió esa torta? No fue consciente. O por lo menos la palabra de Dios así no nos lo muestra, ¿cierto? Porque Elías dice que comió, bebió y volvió y se quedó ¿qué? Dormido. No dice que Elías le dio gracias a Dios. No dice que Elías no, sino que volvió y se quedó dormido. ¿Y qué pasó? Y volvieron a despertar. Regresó el ángel de Jehová, versículo 7. Regresó el ángel de Jehová por segunda vez. Lo tocó y le dijo: levántate y come, porque largo camino de qué le resta. Se levantó pues, comió y bebió, fortalecido con aquella comida que hizo. Anduvo ¿cuánto? 40 días y 40 noches. ¿Hasta dónde? Hasta Horeb, el monte de Dios. Definitivamente Elías está huyendo. ¿Recuerdan ustedes ese monte de Horeb? El arca. ¿El qué? La nave de... Por allá la zarza, dice la hermana. Ese monte de Horeb estaba ya muy abajo, ya había hacia Egipto. ¿Cierto? Por aquí ese monte de Horeb, el pueblo pasó por el pueblo de Israel cuando venía saliendo de Egipto, pasaron por ahí, ¿cierto? ¿Hubo relación por ahí? Sí. Es correcto. Por ahí fue llamado ¿quién? Moisés. Tremendo. ¿Hasta dónde había venido Elías? 40 días huyendo. Noche, caminando, ni en la Caminando. noche, ni en la noche para... ¿Y qué hace Elías ahora? Se metió en la... Dice en el versículo 9, allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Llegó a él palabra de Jehová, la cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Este hombre valiente, que en un momento se refugió a mirarse a sí mismo, se convirtió en un hombre débil, vulnerable. Y ahora está ¿qué? Huyendo. Pero aún así Dios no lo desampara. Aún así Dios lo alimenta. Aún así Dios lo fortalece. Y ahora Dios lo llama. ¿Qué haces aquí, Elías? Y él respondió. ¿Qué respondió Elías? Versículo 10. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Porque los hijos de Israel han dejado ¿qué? Han dejado tu pacto. Porque los hijos de Israel han ¿qué? Dejado tu pacto. Han derribado tus ¿qué? Tus altares. Y han matado a espada a quienes? A tus profetas. Y ahora ¿qué dice? Solo que yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Sabe, hermanos? Y aquí quiero centrar la reflexión de esta mañana. Muchas veces nosotros como cristianos, muchas veces nosotros como adventistas, centramos toda nuestra atención ¿en quién? En nosotros. Nosotros tenemos la verdad. Nosotros tenemos la doctrina correcta. Nosotros estudiamos el santuario y nos refugiamos ahí. Porque nos creemos tan valiosos. Elías, ¿por qué huía? Se creía que era el único que tenía la verdad y que era el único que tenía que ¿qué? Salvar la verdad. Por eso había que huir, porque él dice, sentí un gran celo. Porque es que mataron a todos los profetas. Y ahora me buscan ¿para qué? Quitarme la vida. Él sentía que estaba protegiendo la ¿qué? Él no solo estaba protegiendo la vida, sino sentía que estaba protegiendo la verdad, la palabra de Dios. Estaba protegiendo la religión correcta. ¿Se dan cuenta, hermanos? Él sentía un gran celo. Y sabe, hermanos,
He estado pensando en estos días que nosotros como iglesia a veces somos muy celosos. Y eso muchas veces nos limita a relacionarnos con los demás. ¿Por qué? Porque quebranto el sábado, porque es que esos son impuros, porque es que ellos no pagan diezmos. Bueno, buscamos muchas razones y no nos relacionamos con los demás. Pero el Señor Jesús aquí nos dejó con una responsabilidad. ¿Qué le dijo el Señor a Elías cuando Elías le dice eso? Que había sentido un gran celo y que se estaba resguardando. ¿Qué le dice ahora el Señor? Le dice, sal fuera porque, y después le dice, porque tiene una gran, ¿qué? Una gran tarea. Es decir, en otras palabras le está diciendo, usted no ha hecho nada. Tiene que cumplir una gran misión. ¿Saben, hermanos? Dios nos tiene aquí como iglesia con una gran misión. Pero muchos de nosotros a veces nos refugiamos aquí en la iglesia y no cumplimos nuestra tarea. Vivimos aquí en la cueva sabrosa. Disfrutamos de las cosas de Dios. Y se nos olvida que tenemos una gran, ¿qué? Una gran misión. Se nos olvida que tenemos una gran tarea, mis queridos hermanos. Una gran responsabilidad. El Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí? El Señor nos dice en esta mañana, ¿qué hacen aquí ustedes, hermanos, en Toledo? ¿Qué hacemos en este lugar? Y Elías tuvo que hacer tres cosas. Primero, lo que quizás todos nosotros tenemos. Estamos seguros de que creemos la palabra de Dios. Estamos seguros de que estamos en el lugar correcto. Estamos seguros de que esta es la palabra de Dios y que creemos en el Dios verdadero. Elías lo primero que hizo fue que sentía un celo por las cosas de Dios. Pero hermanos, Elías tuvo que dar un segundo paso. No solo sentir el celo, eso no está mal, eso es correcto y eso es necesario. Pero Elías tuvo que salir de la cueva, salir del confort, salir de esa condición adecuada en la que muchas veces nosotros estamos, y tuvo que ponerse en la presencia de Dios. Dice el Señor, ¿qué fue lo que le dijo allí Elías? Sal fuera y ponte en el monte delante de ¿qué? De Jehová. Dice en el versículo 11. ¿Qué le dice? Sal fuera y ponte delante de ¿qué? De Jehová. De Jehová. Mis queridos hermanos, es correcto que nosotros nos sintamos seguros de lo que creemos. Pero ahora con esa seguridad debemos salir fuera y ponernos delante de Jehová. Ponernos a la disposición de Jehová. Miren que el Señor Jesús le dijo eso a los discípulos. Vamos aquí sin irnos de 1 de Reyes 19, vamos a mirar en Hechos, el capítulo 1. Cuando el Señor Jesús allí va a ascender, ya están allí en el monte de los Olivos. Y el Señor Jesús está a punto de despedirse de sus amigos, de los discípulos, sus compañeros, durante 3 años y medio. El versículo 4, ¿qué les dice? Y estando junto, les ordenó. Es una orden. Les ordenó, no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa de ¿qué? Del Padre, la cual oíste de mí. ¿Cuál promesa era esa? La promesa del Espíritu Santo. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados ¿con qué? Con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.
Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y el que les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. Y vuelve y le ratifica, versículo 8. Pero recibiréis, ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mis queridos hermanos, el Señor Jesús nos tiene aquí en Toledo con un propósito. Y ese propósito es que seamos sus testigos. Pero para ello tenemos que ponernos delante de Jehová, como decía la hermana en la oración, cada mañana, pidiendo la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y a medida que nosotros nos desempeñemos en nuestras labores, en nuestros trabajos, en nuestro diario vivir, vamos a ser testigos de un Dios verdadero. Pero en la medida en que nosotros contemos con la bendición de ¿qué? Del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cuánto estamos orando nosotros por el Espíritu Santo? ¿Cuánto nos aseguramos cada mañana? Hermanos, si nuestro trabajo nos obliga a madrugar, pues mis queridos hermanos, yo creo que debemos madrugar un poquito más para buscar la presencia de Dios, para no ir solos, para no enfrentarnos solos a los quehaceres de esta vida. Porque es la única manera como nosotros permaneceremos siendo valientes. Queremos nosotros experimentar una vida de victoria. Busquemos del Espíritu Santo cada mañana. Busquemos del Espíritu Santo cada mañana. Dice la hermana Elena de Guay: haz de esto tu primer ¿qué? Trabajo. El primer trabajo sea colocarnos en las manos de Dios. Decirle al Señor: he aquí estamos en tus manos. Utilízanos, moldéanos, muéstranos qué es lo que debemos hacer. Y Elías salió allí al borde de aquella cueva y dice que pasó sobre él un huracán, pasó sobre él una tempestad, pasó sobre él fuego, pero allí no estaba ¿quién? No estaba Dios. ¿Sabe, hermanos? No esperemos cosas como traumáticas para la presencia del Espíritu Santo. Algo asombroso. No. Dice que la presencia del Espíritu Santo estaba en donde, en el silbo apacible. En aquel momento de calma, allí Elías estuvo en la presencia de Dios. Busquemos ese momento de calma, hermanos. No crean ustedes que el Espíritu Santo va a ser derramado sobre nosotros en un sábado en la iglesia donde todos están cantando. Quizás allí está el Espíritu Santo. Pero, hermanos, el Espíritu Santo toma el poder de nosotros en ese momento en que a solas, usted de rodillas, busca la presencia de Dios. En esas primeras horas de la mañana, el Señor Jesús dice que lo encontraba a la luz del día. ¿En dónde? Orando. Allí en el monte, por allí apartado de las muchedumbres, junto al mar. Estaba orando, buscando la presencia de Dios. ¿Dónde nos sorprende el día a nosotros, hermanos? ¿Qué estamos haciendo en las primeras horas de la mañana? ¿Estamos de verdad buscando la presencia del Espíritu Santo?
Después de que Elías salió, se puso al frente allí en la entrada de la cueva, estuvo en la presencia de Dios. Elías tuvo que ir a cumplir una gran tarea. Elías tuvo que ir a cumplir una gran ¿qué? Tarea. ¿Cuál fue esa tarea que fue a cumplir? Versículo 15. Jehová le dijo: ve, vuelve por el mismo camino hacia el desierto de Damasco. Llegarás allí y ungirás a Hazael, rey, como rey de ¿qué? De Siria. Mire que a Elías le faltaba una tarea, y no solo con el pueblo de Dios, sino con ¿quiénes? Con naciones que no eran parte de ¿qué? Del pueblo de Dios. Hazael era rey de ¿qué? De Siria. Y nosotros entendemos en la historia que Siria era un país que muchas veces era enemigo de ¿quién? Del pueblo de Dios. Pero hasta allí tenía que trascender la misión de Elías. Y hasta allí trascendió, porque Elías estuvo en la presencia de ¿quién? En la presencia de Dios. Versículo 16. A Jehú, hijo de Nimsi, lo ungirás como rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, lo ungirás como profeta para que ocupe tu lugar. ¿Sabe, hermanos? Esa tarea, la tarea que le quedaba a Elías era con los extranjeros, con su nación, y también formar a un discípulo, formar a alguien que siguiera con su tarea, con su liderazgo. Mis queridos hermanos, nosotros estamos llamados. ¿Qué pasará? Mire, hermanos, estos días hablaba con alguien o escuchaba a alguien hablar de un problema en una iglesia, y él decía lo siguiente: esa iglesia se envejeció. Esa iglesia se envejeció y ahora se está acabando el liderazgo en esa iglesia. ¿No les parece a ustedes algo triste? Una iglesia ¿qué? Se envejeció. Pasó esa iglesia por aquella comunidad, pasó esa iglesia por aquella región, ¿y qué? No cumplió la tarea, hermanos. Porque la tarea era ¿qué? Dejar nuevos líderes. Tuviera esa iglesia nuevos ¿qué? Nuevos miembros. Si se envejeció, van a venir nuevos miembros, y ahora la obra de Dios ¿va qué? Va a continuar. Pero este hermano estaba preocupado porque esa iglesia se había ¿qué? Envejecido. Hermanos, en esta tierra nosotros somos pasajeros. Tenemos una bendita esperanza, lo estudiamos esta mañana en la lección. Nos aferramos a esa esperanza, pero desconocemos los tiempos de Dios. ¿Cuánto va a venir? ¿Cuánto va a tardar el Señor en venir? No lo sabemos. ¿Qué dice su palabra? Viene pronto. Amén. Eso es. ¿Pero estaré yo de pie para aquel día? No lo sé. Por eso yo hoy debo estar cumpliendo la ¿qué? La misión, que es estar en la presencia de Dios, que es impactar a los que están afuera, pero también impactar a la ¿qué? A la iglesia y formar discípulos. Queridos hermanos, nosotros estamos llamados a cumplir una misión aquí en Toledo. Estamos llamados a cumplir un propósito aquí en Toledo. Pero para eso debemos estar formando nuevos liderazgos. Porque nosotros no sabemos hasta cuándo Dios nos permite estar aquí. No sabemos hasta cuándo Dios permita que nosotros seamos parte de su obra aquí en este lugar. Pero si el Señor permite que en un año, en 2 años, quizás nosotros vayamos a otro lugar, o quizás
Él permita que descansemos, que alguien quede aquí para que levante la antorcha, levante la luz en este pueblo. Mis queridos hermanos, que cada día nosotros podamos colocarnos en la presencia de Dios. Que cada día podamos recibir poder solamente ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y así podamos cumplir la tarea que el Señor Jesús encomendara a los discípulos y que a su vez encomendara a cada uno de nosotros. Predicar el Evangelio, hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden ¿qué? Todas las cosas que Él nos ha mandado. Queridos hermanos, sean tareas para nosotros, pero necesitamos ponernos en la presencia de Dios, que es la única forma en la cual nosotros seremos valientes. Y recordemos, hermanos, que en el momento en el que nosotros quitemos nuestra vida de Cristo Jesús, nuestra vista de Cristo Jesús y la pongamos en nosotros mismos, dejaremos de ser valientes para ser los más grandes cobardes en este mundo. Y un suceso más de la palabra de Dios que quisiera recordar en esta mañana. Cuando iban los discípulos allí en la barca, en aquella noche oscura, en medio de la tempestad del mar, y Jesús aparece caminando sobre el mar. Y Pedro, entonces, allí se asustan todos, y el Señor Jesús les dice: tengan calma, soy yo. Y Pedro le dice: Señor, si eres tú, permite que yo vaya hacia ti. Y él le dice: pues venga. Y Pedro se baja, hermano, se baja de ese mar y comienza a caminar sobre el mar. ¿Usted se imagina eso, hermanos? A caminar sobre el mar. Pero Pedro iba mirando a Jesús, y ahí Pedro iba caminando. Pero en el momento en que Pedro volteó a mirar a los discípulos y decía: mire, yo voy caminando sobre el mar. ¿Qué pasó con Pedro? Cuando se dio cuenta, estaba, mejor dicho, tragando agua. Y ahí sí gritó: ¡oh, Señor! Sí, porque así somos nosotros, mis queridos hermanos. Que Dios nos ayude a que nuestra vista siempre esté en ¿quién? En Cristo Jesús. Porque es la única manera por la cual nosotros seremos más que vencedores. Que el Señor nos pueda ayudar, mis queridos hermanos. Que el Señor nos pueda guiar y que sea Él el que fortalezca nuestros pies cansados y nos lleve siempre a cumplir la misión. Y un día de estos, cuando Él venga, nos diga: bien, buen siervo, fiel. Has cumplido, ahora te voy a poner sobre ¿qué? Sobre mucho. Ven y goza en la presencia del Señor. Vamos, hermanos, a ponernos en pie y vamos a finalizar cantando el himno 478. Sé fiel siempre, hermano, Jesús volverá. Jesús volverá, la espera se acerca al final. Muy pronto estarás junto a Él más allá, cantando su himno triunfal. Hermano, sé fiel, permanece leal al Hijo de Dios que mostró. Profundo, infinito amor sin igual, murió y el rescate pagó. Se viene siempre, hermano, la santa ciudad que Cristo nos va a preparar. Portales de perla abrirán brevedad, con júbilo de par en par. Entonces
echarán, corona de gloria tendrás. De la mano se fiel pronto escucharás, al buen Salvador pronunciar. Muy bien, siervo fiel, es la hora de entrar al gozo eternal del Señor. Amén. Oremos, hermanos. Soberano Dios y amante Padre, en este momento, Señor, reconocemos, Dios, que quizás no hemos hecho las cosas bien, que quizás no hemos sido tan diligentes en buscar tu presencia en nuestra vida. Y por eso, Señor, quizás estamos por allí en lo más profundo de una cueva, escondidos, refugiándonos aquí cada sábado, Señor, con la Biblia, con tu palabra en la mano, pero aquí escondidos, Señor. Por eso en este momento, Dios, queremos aceptar tu invitación y colocarnos delante de ti, pidiéndote perdón por nuestras faltas, pero suplicándote que estés presente en nuestras vidas. Queremos ser más que vencedores. Queremos serte fieles, Señor. Queremos escuchar esas palabras, bien, buen siervo y fiel. Por eso, Dios, te imploramos tu presencia en nuestros corazones. Oh Santo Espíritu, que cada día, que cada mañana podamos despertarnos de tal manera que podamos pasar un momento en primer lugar en comunión contigo. Toma a cada hijo tuyo aquí presente, Señor, y haz tu obra, haz tu trabajo en cada corazón, según tú que nos conoces, oh Dios, que sabes cuál es nuestra necesidad, que sabes cuál es nuestra lucha, cuál es nuestra debilidad. Fortalécenos, Señor, y llévanos a vivir la eternidad contigo. Te lo imploramos, oh Dios, te lo rogamos, oh Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén, Señor. Bien, mis hermanos, que el Señor nos pueda bendecir. Muchas gracias por su atención y que sea nuestro Dios que nos acompañe en este resto de sábado y en la semana que comenzará a la puesta del sol. Que el Señor nos bendiga.